leeré el versículo 14 del capítulo 4. No es necesario que lo busquemos, solamente lo haremos como una introducción a ello. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Señor, te damos gracias por tus bendiciones. Te rogamos que en esta mañana tú nos hagas entender lo que en tu palabra está escrito. Que si hay alguna duda, tú puedas traernos entendimiento para que podamos así comprender. Te pido que sea de bendición esta palabra para cada uno de nosotros y que con ello podamos fundamentar nuestra fe en ti. Te agradecemos todo esto en tu nombre, Jesús. Amén. Es oportuno hablar acerca de la resurrección de los muertos. La semana anterior así lo hicimos, pero casi al término de la meditación mi hermana Dulce me envió un mensaje y pues me hizo estudiar mucho más. Ya le dije hoy en la mañana, me hiciste estudiar, ahora espero que te conectes, ¿no? La resurrección es el levantamiento de los cuerpos que mueren en la tierra. Nosotros debemos tener primero bien claro algo. Nosotros estamos formados por cuerpo, alma y espíritu. Dice la Escritura desde el Génesis que cuando Dios creó a Abraham, dice que lo tomó del polvo de la tierra y lo formó, y dice que sopló en él aliento de vida. Es decir, lo formó del polvo de la tierra, y cuando le dio ese aliento de vida le dio un espíritu y un alma para poder existir sobre la tierra. El cuerpo es lo que reviste esa alma y ese espíritu que Dios le dio. Así que cada uno de nosotros, cuando Dios ha soplado aliento de vida en nosotros, ha puesto ese espíritu y esa alma en este cuerpo que nos contiene. Posteriormente a ello, si nosotros encontramos aquí en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 23, tenemos esa confirmación de lo que hoy somos. Ya lo leíamos en la mañana, pero dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Qué es santificar por completo? Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto solamente es para dar fuerza al hecho de que estamos compuestos de esta forma: cuerpo, alma y espíritu. Posteriormente a ello, ¿qué pasa entonces cuando morimos? ¿Cuál es el destino que tenemos al morir? Dice la Biblia en Eclesiastés 12:7, también lo tienen allí en su hoja, es la primera frase que tiene negrita: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Sí? Hay una separación en ese momento de lo que es el cuerpo con lo que es el alma y el espíritu. Dice: el cuerpo, el polvo, vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Cuando nosotros ciertamente enterramos a una persona, estamos haciendo esto, estamos devolviendo a la tierra lo que le pertenece, que es el polvo, que es el cuerpo. Es bien sabido que cuando un cuerpo es enterrado hay una descomposición en él. Prácticamente se va deformando, se va más bien formando otra vez en polvo, ¿no? Hace muchos años alguna persona le hablaron del panteón y le dijeron: ¿sabe qué? Su familiar tiene 7 años que fue enterrada, así que los panteones ya están llenos, tiene que venir para que saquemos ese cuerpo y se pueda incinerar. Y esta persona me preguntaba, no sé qué hacer. Yo le decía, pues yo diría que pues no vayas, pero a veces es ofensivo para las personas decir esto, ¿no? Y yo le explicaba ciertamente que cuando una persona muere, pues deja de estar.
Entonces ella decidió de todas maneras ir, sacaron este cuerpo. Fue impactante para ella porque en realidad todavía hay ciertas partes del cuerpo, sobre todo los huesos, ¿no? Entonces el obtener los restos que había allí en una caja prácticamente podrida, porque ya no sostenía ese cuerpo, estaba lleno de tierra, lleno todavía de líquidos, pues fue impactante para ella, ¿no? Después llevó este cuerpo a que se incinerara dentro de la misma funeraria, dentro del mismo panteón, y le entregaron su caja con las cenizas de lo que supuestamente fue esta persona, o creo yo era su tía, no me acuerdo. Pero entonces ese cuerpo se descompone. Y la Biblia dice que el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Es decir, una vez que morimos, está esta separación y nuestro espíritu y nuestra alma vuelven a Dios en ese momento y el cuerpo permanece en la tierra. Esto podemos sostenerlo de esta forma. Dice en Génesis que cuando Jehová se presenta delante de Moisés, ahí en la zarza ardiendo, le dice: yo soy el Dios de tu padre. No le dice: yo soy el Dios del que era tu padre. Le dice: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Cómo puede ser Dios un Dios de muertos? No es así. El mismo Señor enseña acerca de esto. Ahí sí vamos a la escritura, a Lucas en el capítulo 20. Y vamos a leer ahí en Lucas 20 lo que se encuentra en los versículos del 35 al 38. Hay algunos que le preguntan al Señor: bueno, esta mujer estuvo casada con un hombre y luego no le dio hijos y se casó con otro y se casó con otro. ¿De quién es mujer cuando resuciten, no? Y el Señor le responde ahí en el versículo 34. Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, es decir, los que están en la tierra, ¿no? Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, es decir, los que fueren creyentes del Señor Jesucristo y sean dignos de estar en la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. O sea que si se casó, pues allá en la eternidad la va a librar. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó. Este es referente al pasaje que les mencionaba cuando Dios se presenta delante de Moisés. Dice: lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Es decir, Abraham, Isaac y Jacob, que murieron en la tierra, todavía tienen un Dios porque todavía viven. Su espíritu y su alma están con Dios, por eso Dios es su Dios. Y dice la Biblia: Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Para Él todos viven, dice aquí la Escritura. ¿Sí? Por ponerle un nombre entre nosotros, nuestro hermano Roberto o mi papá, su espíritu y su alma en este momento están con Dios. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces, dice, con el cuerpo? ¿De qué nos habla Pablo cuando dice que los que durmieron en él serán levantados? Hay esta separación y queda el cuerpo en la tierra. Ese cuerpo que se ha descompuesto es el cuerpo que Dios levantará. De allí viene el milagro extraordinario del arrebatamiento de la iglesia. Dios ha de dar vida a esos cuerpos que eran corruptos, dice, y que eran mortales, para hacerlos incorruptibles e inmortales. Y una vez que eso suceda,
ese cuerpo se va a volver a unir con su espíritu y con su alma. Hay un ejemplo en la Biblia muy claro acerca de la resurrección, y es el mismo Señor Jesucristo. Avanzamos aquí mismo en Lucas, en el último capítulo, en el capítulo 24, se ha encontrado el Señor Jesús con los discípulos, y estos se espantan de verle. Dice el versículo 37, entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Es decir, no es un espíritu el que ha resucitado de entre los muertos. Es el cuerpo del Señor Jesucristo que ha resucitado, que ha sido levantado. Ahí está el milagro de la resurrección. Le dice el Señor a Tomás, mete tu mano en mi costado, Tomás. Porque me viste, creíste, Tomás, bienaventurado todo aquel que no me vio y cree. Es decir, el cuerpo del Señor Jesucristo resucitado, ese mismo que fue lacerado, ese mismo que fue con sus manos y con sus pies atravesado por clavos, es ese mismo el que se ha presentado delante de los apóstoles. Ese es el ejemplo de la resurrección. Y dice Pablo, si nosotros predicamos esa resurrección, entonces nosotros también podemos tener confianza en esa resurrección. De tal manera, hermanos, que entonces la resurrección es así. Uno muere, se desprende el espíritu y el alma que vuelven a Dios, el cuerpo es vuelto a la tierra, y cuando el Señor Jesucristo venga entre las nubes, dice que primero los que hayan dormido serán levantados, hablando de los cuerpos, y luego dice los que hayamos quedado. Pero leíamos ahí en Corintios la semana anterior, en el capítulo 15, que decía, tengo algo que contarles. Tengo un misterio que darles. No todos dormiremos, hablando de la muerte en la tierra, pero sí todos seremos transformados. Y todos seremos transformados en un cuerpo que es incorruptible y que es inmortal. Esta es una doctrina que la iglesia cristiana tiene y que no puede cambiar. Les decía hace una semana o dos, podemos debatir con algunas denominaciones si es bueno utilizar las palmas o si es bueno utilizar la batería o si es bueno danzar o no hacerlo. Lo que no está en discusión son este tipo de doctrinas que la misma Biblia nos da al creer. Si nuestra esperanza está en el Señor Jesucristo, tenemos que creer en la resurrección. Dice Pablo, si la resurrección no existe, entonces Jesús tampoco resucitó. Y entonces somos los hombres más dignos de conmiseración que hay en la tierra. Así que, hermanos, predicamos acerca de la resurrección de Cristo, creamos entonces que la resurrección de nuestros cuerpos estará presente a la segunda venida del Señor Jesús. Una vez pasado este primer elemento, nos enfocamos a lo que está escrito en Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5. Desde el principio de esta carta decíamos que la iglesia ahí en Tesalonicenses tenía el problema de que estaban muy pendientes acerca del día en el que el Señor viniera. Yo he escuchado en muchas iglesias, últimamente no, pero por mucho tiempo escuché que los hermanos adultos cuando predicaban decían, hay que estar atento porque igual y te quedas, ¿no? Va a venir el Señor y te vas a quedar. Y esta palabra que está en este capítulo 5 nos debe dar luz y nos debe dar la tranquilidad de saber que si hemos creído en el Señor Jesucristo, como decía la hermana Alba en la oración antes de las alabanzas, no tenemos de qué preocuparnos. Dice la Escritura en el versículo 1 de este capítulo 5, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Hemos escuchado a últimas fechas cómo hay muchos pastores que dicen, cuidado porque Cristo viene, ¿no?
Pues sí, que tengan cuidado los que no creen en el Señor Jesucristo. Nosotros ciertamente esperamos su venida, pero como una bendición, como la bendición de que Él venga, porque esa es nuestra esperanza al creer, pero no como algo que nos preocupe. Dice, acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad. No tengo para qué escribirles de los tiempos. No tengo por qué decirles va a venir dentro de 100 años, dentro de 1000 años, dentro de 50. No hay necesidad de que yo les escriba acerca de esto. Quítense la preocupación de que el Señor venga o no en estos tiempos. Ahora, porque hay guerras, entonces esto es un indicio de que vendrá el Señor. Hace mucho tiempo que hay guerras, ¿no? Y seguramente pasará. Pero la Escritura en estos versículos dice lo contrario. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Dice lo contrario la Biblia. Dice la palabra en estos versículos. Primero, que cuando venga el día del Señor, hablando del día del Señor, no estamos hablando de un día de 24 horas. Estamos hablando de un tiempo extenso en donde se manejan las situaciones que han de pasar cuando Él venga. Empezando por el arrebatamiento de la iglesia, posteriormente vendrá también, como se los coloco en la segunda parte de la hoja, en los primeros renglones, que es un tiempo en el que tiene que ver la tribulación y tiene que venir el reino de los 1000 años. Eso es el día del Señor, no abarca 24 horas, abarca un tiempo extenso. Pero también dice que vendrá como ladrón en la noche, porque será algo repentino, será algo inesperado, porque dice, habrá paz y seguridad. Cuando digan habrá paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, es decir, cuando nadie lo espere. Ahorita decimos, ahí hay muchas guerras ya, a lo mejor ya viene el Señor. Pero aquí dice que cuando haya tranquilidad y haya seguridad, cuando todos crean que todo está bien, entonces es cuando vendrá y traerá destrucción. Como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, dice sobre ellos, antes de pasar al siguiente versículo, dice, vendrá destrucción sobre ellos. No está hablando de los tesalonicenses, está hablando de aquellos que no creen en el Señor. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Es decir, no es para ustedes esta palabra. Los que nosotros los que hemos creído en el Señor Jesucristo, hemos venido a la luz. La Biblia habla de las tinieblas y de la luz. Los que están en tinieblas son todos aquellos pecadores que no han depositado su confianza en Dios, que no han depositado su confianza en el Señor Jesús. Entonces, para todos ellos, cuando todos ellos piensen que todo está tranquilo, que hay seguridad y paz, entonces vendrá el Señor como ladrón en la noche y traerá destrucción. Pero dice Pablo, pero ustedes no estáis en ese sentido, no estáis en tinieblas, dice el versículo 4, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijas del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Así que, hermano, no le digo que no tenga cuidado porque el Señor ha de venir y entonces lo ha de dejar. Usted ya creyó en el Señor Jesucristo, eso no va a suceder. Nuestra confianza debe estar en que el Señor Jesucristo nos ha salvado. No somos de aquellos que tienen que tener cuidado de la noche o de la oscuridad o del pecado, porque aquellos no han creído, ellos sí, nosotros no. Más bien procuremos que los que nos rodean escuchen del Señor y vengan a la luz y dejen las tinieblas, porque entonces vendrá destrucción sobre ellos, sobre todos aquellos que no creen. Dice el versículo 6, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios.
El velar tiene que ver con la vela, tiene que ver con la vigilia de la noche, tiene que ver con la luz, tiene que ver con esa luz en la oscuridad. Nosotros velemos, es decir, estemos en el Señor Jesucristo, no como los otros. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Es decir, cubrámonos con nuestra fe. La fe, dice la Escritura, que fue tomada para Abraham como justicia para ser salvo. Lo mismo para Noé, lo mismo para los patriarcas que creyeron en el Señor Jesucristo, lo mismo para cada uno de nosotros. Hemos creído, hemos tenido fe en el Señor Jesucristo, entonces tenemos derecho a la vida eterna. Tenemos derecho entonces a que cuando el Señor Jesucristo venga, nuestros cuerpos, si hemos muerto, sean levantados, o en su caso, si no hemos muerto para ese entonces, seamos levantados, pero también seamos transformados. Nuestro cuerpo sea transformado en un cuerpo incorruptible y en un cuerpo inmortal. Y termina este mensaje breve en el versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira. Dios no nos ha puesto a nosotros para ser condenados, no nos ha puesto para que su ira caiga sobre nosotros. Dice que la piedra en la que si nosotros caemos sobre la piedra seremos quebrantados, pero si la piedra cae sobre nosotros seremos consumidos, seremos destruidos, seremos deshechos. Entonces Dios no nos ha levantado para esa ira. ¿Por qué? Porque estamos en la luz, porque hemos creído en el Señor Jesucristo, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos, es decir, para que ya sea que no hayamos muerto, o que durmamos, vivamos juntamente con Él. El velar aquí se refiere a todos aquellos que han sobrevivido en el momento en el que el Señor Jesucristo venga y estén en la luz. No a los que se la pasan o se la pueden pasar en el templo día y noche porque igual y un día viene el Señor y que mejor que lo encuentre aquí. Eso también lo he escuchado, ¿no? Que mejor te encuentre el Señor orando en la iglesia, porque eso no tiene nada que ver. Claro que es bueno que busquemos a Dios, no ese es el sentido de lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que hemos sido bienaventurados porque hemos creído, y de esta manera la venida del Señor Jesucristo no nos ha de sorprender. Ha de sorprender a todos aquellos que están en la oscuridad, que no han creído, que no han venido a la luz. Eso es lo que la palabra de Dios está diciendo a través de Pablo en esta carta. De tal manera que el objetivo de escribir a los tesalonicenses es es decirles, han creído en el Señor Jesucristo, no se preocupen por el día que venga el Señor. Cuando Él venga, nosotros, si es que estamos vivos, seremos levantados después de todos aquellos que han muerto. De tal manera que podemos concluir esta mañana que el creer nos da derecho a tener un cuerpo transformado, un cuerpo que sobrevivirá eternamente, un cuerpo incorruptible, es decir, que no enferma, un cuerpo que no peca, un cuerpo que está destinado para la alabanza de su gloria. Este era lo que el Señor quería para nosotros desde Adán y Eva. Esto era lo que la Escritura dice cuando dice que lo hizo semejante a Él, con semejanza a Dios, sin pecado, sin un cuerpo que fuese corruptible. Así éramos. Así nos había predestinado, como dice Romanos, para poder estar delante de Él. Erramos, no solamente Adán y Eva, sino nosotros también hemos errado, hemos pecado. Sin embargo, si creemos en el Señor Jesucristo, lo que nos espera es la vida eterna. Así que, hermanos, pues no nos preocupemos si el Señor viene ahorita, si viene mañana, si viene en una semana, en 10 años, si vendrá cuando estén nuestros hijos.
Preocupémonos por velar, es decir, por estar en el Señor Jesucristo, por llevar a los nuestros a estar en el Señor Jesucristo. Cuando eso suceda, lejos de preocuparnos que Él venga, querremos que vamos a querer que Él venga para estar delante de su presencia eternamente. Así que esta es la palabra que el Señor nos ha dispuesto esta mañana. Podemos estar confiados, podemos ser los hombres más dignos de bendición. No como Pablo escribía, si esto no existe, si Jesucristo no ha resucitado, entonces somos dignos de conmiseración. No, al contrario. Podemos ser los hombres más bendecidos, porque en el momento en el que Él venga, hayamos muerto o no, podremos estar delante de su presencia, porque confiamos que si el Señor resucitó, entonces Él nos levantará de los muertos, como dice su palabra. Así que pues les invito a que estemos velando, es decir, a que estemos en el Señor, que llevemos a los nuestros a estar en el Señor, porque la palabra es así: o hay salvación o hay una condenación eterna para el que no ha creído en el Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias. Los misterios de tu palabra que fueron escondidos para los sabios, tú has decidido dárnoslos. Permite que nuestro corazón y nuestra mente puedan comprender lo milagroso que tú has sido para con nosotros. El milagro del arrebatamiento de la iglesia es algo que no podemos imaginar, porque esos cuerpos que han sido corruptibles, que han sido mortales, esos cuerpos que enferman, esos cuerpos que están llenos de pecado, tú los levantarás para gloria de tu nombre. Y así como el Señor Jesucristo se presentó delante de los apóstoles y les dijo: tocadme, sentir el cuerpo, sentir los huesos, porque un espíritu no tiene ni carne ni hueso. Asimismo nosotros resucitaremos y nuestros cuerpos se vestirán de incorrupción y de inmortalidad, como dice tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque es la esperanza de nuestra fe. No sabemos cuándo vengas, y lo único que debe importarnos es venir con aquellos que no te conocen y mostrarles tu palabra, para que un día ellos puedan confiar, Señor, en tu nombre, y también puedan ser levantados cuando tú vengas entre las nubes. Gracias te damos en esta hora, porque nos permites tener la certeza de que un día estaremos contigo eternamente. Gracias por tu palabra, gracias porque misericordiosamente podemos tenerla en nuestras manos. Permítenos atesorarla en nuestros corazones y, Señor, ser dignos de ser llamados tus hijos. Te damos gracias por todo esto en tu nombre, Jesús. Amén.